Voy a anotar. Me sale un mensaje, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver, un momento. Ya, Susi, a ver. ¿Puedes encender tu cámara? Ok. Sí. ¿Me confirman si ven? Sí, se está viendo, Sí, sí. correcto. Ya. Ya, entonces, ya puedo empezar, ¿no? Sí, por favor, Susi, estamos escuchando. Ya, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 4. Hemos desarrollado el trabajo en cuanto a la auditoría de desempeño de producción, distribución, recepción y promoción del uso de materiales educativos entre los compañeros Betty Padilla, Edgar Ballenas, John, que ha tenido el tema de su operación, y pues ¿quién le habla, no? Ujú. El periodo de evaluación fue del 1 de enero al 31 de diciembre. Y pues según lo que hemos podido visualizar, voy a apagar un ratito mi cámara porque tengo problemas con la señal, o ustedes si ven bien, ¿no se les corta? ¿Me escuchan bien? ¿Te estamos escuchando bien? Sí, ¿Sí? se escucha bien. Ya. Les decía, ¿no? Siguiendo el esquema del informe, ¿no? Que se nos ha brindado, tenemos el primer capítulo, pero antes de perdón un ratito. Antes de ahí sí ven mi pantalla. ¿Se está viendo bien, Susi? Sí. Sí. Ya, hicimos lo que es el resumen ejecutivo, ¿no? Hemos tratado de darle de alguna manera el esquema, ¿no? De auditoría de desempeño, el ministerio que fue evaluado en este caso de educación, el nombre de la auditoría que fue producción, distribución, recepción y promoción del uso de materiales del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. En cuanto al resumen ejecutivo refiere esta auditoría, pues digamos que estuvo enfocada en cuanto a la producción, distribución, recepción y promoción del uso de materiales educativos. Por esto el nombre de la auditoría, que en este caso realizaba el gestor, ¿no? ¿Cuál es el fin? Es garantizar que el derecho de las personas sea pues acorde, ¿no? Ahora, esto pues en función al bienestar de los ciudadanos, porque en este caso el producto que el gestor estaba produciendo, distribuyendo, recepcionando y promocionando eran los materiales educativos de los cuales iban a ser beneficiados los niños de educación primaria. Ahora, el objetivo de mejorar los resultados del logro de aprendizaje del estudiante a través del Minedu, ¿no? Tanto en sus áreas regionales como las UGEL. Se aplicó el enfoque orientado a problemas según indicaba el documento, ¿no? Cuyo análisis conllevó a formular las recomendaciones que más adelante se mencionarán. Y pues se aplicó una metodología mixta, tanto cualitativa como cuantitativa. Se identificaron los problemas, las causas, los efectos y para el recojo de la información y análisis fue tanto a nivel nacional, en base a censos brindados por el INEI y en base a estudios de casos.
Finalmente, los resultados de la auditoría contribuían a que las Susi, recomendaciones... discúlpame la intervención. No está avanzando tu diapositiva, se ve una sola pantalla fija. Ya, ahí. Ya, lo que pasa es de que Sí. en la diapositiva no hemos puesto lo que es el resumen ejecutivo. Entonces, ya, como ya. el resumen ejecutivo también tiene, digamos, pues las partes, ¿no? Donde se indica la metodología, la materia a examinar, ¿no? Una Yo especie pensé que así. estabas hablando de esos temas. Entonces, no he avanzado, ¿no? Pero ya una vez explicado el resumen ejecutivo, tenemos lo que es el primer capítulo, que es la introducción. Entonces, aquí pues se indica de que la educación es un importante vehículo de mejora de la calidad de vida, ya que nos permite acceder a mejores y mayores oportunidades de trabajo, ingreso y por ende el bienestar de cada persona, de cada ciudadano. Esto aporta al crecimiento económico del país mediante las mejoras educativas, por ende a la productividad. Es por esto que es muy importante que esta sea íntegra, más aún cuando en el Perú el nivel suficiente de calidad en educación es bajo. Y esto es según las evaluaciones censales del INEI y otros medidores que han tenido a nivel internacional, un estándar que también se menciona, que es el PISA. Ese es por sus siglas en inglés. A pesar de la relevancia de una educación de calidad, el Perú muestra bajos niveles de logros educativos, el cual se ve reflejado en las evaluaciones de carácter nacional e internacional, ¿no? Que es lo que les decía. En esto se basa en el censo de la ESE, que es de la evaluación censal de estudiantes que realiza el INEI, mediante los cuadernillos que brinda el Ministerio de Educación, que es quien prepara pues las evaluaciones, ¿no? Aplicadas. Ahora tenemos el segundo capítulo, que es la descripción y la problemática de la materia a examinar. En cuanto a la materia a examinar, comprende es la entrega de los cuadernos de trabajos y textos escolares a los estudiantes del nivel primario, por constituir materiales que refuerzan sus aprendizajes autónomos. Para este caso se han analizado los siguientes aspectos. La entrega oportuna de los cuadernos y textos escolares por parte del Ministerio a la UGEL. La distribución de los materiales por parte de la UGEL a las instituciones educativas a nivel nacional. Aquí tengamos en cuenta que son dos procesos diferentes. Uno en el que el Ministerio distribuye a la UGEL y el otro en el que la UGEL va a distribuir en sí a las instituciones que tiene a su cargo, porque están por sectores. Ahora también la suficiencia en la distribución de los cuadernos de trabajos y textos escolares por parte del Ministerio de Educación a las UGELes, la distribución en cantidad suficiente de los cuadernos de trabajos escolares por parte de la UGEL a nivel nacional, el buen estado de los materiales educativos, porque si bien es cierto, estos tienen que llegar en buenas condiciones para que los estudiantes puedan pues acceder a ellos y tener cuadernillos de calidad, ¿no? Y en buen estado. Y la promoción del uso de los materiales educativos. Aquí, en las evaluaciones del año 2012, según indicaba el documento, decía que a nivel internacional estábamos bastante bajos en cuanto a comprensión lectora y en un nivel aceptable según la ESE del 2013 en cuanto a matemática. Sin embargo, el 84.2%, según indica la cifra, recibió los textos escolares de matemática en cantidad suficiente y en buen estado. Por otro lado, el contar con los materiales educativos en el aula de manera oportuna, en cantidades suficientes y en buen estado, no aseguraba que el estudiante lo use. Esto es por la promoción que se hacía en el colegio para el uso de los cuadernillos enviados, ¿no? De los materiales de trabajo, de los textos y de matemáticas. Para esto, el Minedu incluyó una estrategia de promoción de materiales educativos.
con el fin, pues, de que este sea utilizado, ¿no? Y promover su uso pedagógico. Ahora, tenemos, a ver un ratito para acá. Tenemos los procesos y subprocesos que se han llevado a cabo, ¿no? Tenemos en el primer cuadro las actividades seleccionadas para cada proceso según lo que indicaba el paper. Los subprocesos operativos, procesos de soporte, procesos de promoción, el uso de materiales educativos. Y a ver un ratito. Y estos procesos van a ir representados en el gráfico que les mostré en la diapositiva anterior, ¿no? Para poderlo entender un poquito. Aquí se ven los procesos y los subprocesos que se han impartido, ¿no? En esta auditoría. Tenemos que dentro de los procesos de soporte y las actividades realizadas con los subprocesos, dentro de los subprocesos tenemos el de producción, que estaba referido a la actividad de la contratación del servicio de producción, o sea, los ejemplares a repartir para los estudiantes, ¿no? El modulado y transporte a las UGELes, una vez producido, hay que trasladar, ¿no? Entonces, para eso había que contratar este transporte, tanto por parte del Minedu, para los almacenes, como del ministerio para las UGELes, ¿no? Había que tener lo que es el almacén, un almacén adecuado, ventilado, con parihuelas o estantes para que los documentos a repartir, los cuadernillos, lleguen en buen estado. El transporte, ya propiamente dicho, que era cuando se empezaba en sí a repartir ya para la contratación y la ejecución por parte de la SUGEL. La recepción, cuando se recibía obviamente todos estos documentos, todos estos textos, todos estos libros de matemáticas, y la promoción del uso, que en cuanto a la ejecución, de promoverlo en el ámbito pedagógico. Para esto se tuvo en cuenta o se hizo un seguimiento, se estableció un presupuesto y pues obviamente se planeó, ¿no? Hubo un planeamiento ahí. Entonces, cuando se hizo un seguimiento, ahí se registró la información en el marco del seguimiento, sistematización de la información registrada. Para lo que fue el presupuesto, pues en la programación presupuestal para la ejecución de los procesos operativos y su ejecución, tanto su programación como su ejecución. En cuanto al planeamiento, la determinación de la cantidad de materiales educativos según la fuente que era el INEI con la SUGEL, de los niños que estaban cursando los grados a evaluar. Y la planificación, pues, de los procesos. En realidad debía empezar por planeamiento, presupuesto y seguimiento, pero es ¿no? Esto es parte de los procesos y subprocesos. Entonces, ante esto, el problema general de auditoría fue identificar los principales factores que dificultan el proceso de producción, distribución, recepción y promoción de los cuadernos de trabajo y textos escolares de comunicación y matemática de segundo grado de nivel primario de educación básica regular, que limitan su uso por parte de los estudiantes distribuidos en el año 2003. Ante esto, se plantearon lo que son los objetivos de auditoría y general y específicos. Como objetivo general, se estableció el identificar los principales factores que dificultan el proceso de producción, distribución, recepción y promoción del uso de cuadernos de trabajos y textos escolares de comunicación y matemática de segundo grado del nivel primario para el año 2013. Para poder lograr el objetivo general, había que desplegar los objetivos específicos en función a los aspectos que se iban a evaluar. En este caso, analizar si la entrega de los cuadernos y textos escolares por parte del Ministerio de Educación a la SUGEL son oportunos.
analizar si la entrega de los cuadernos y textos escolares por parte de la UGEL a las instituciones educativas públicas, que era la IIEP, son oportunos. Determinar si es proporcional la cantidad entregada de los cuadernos de trabajo y textos escolares por parte del Ministerio de Educación a las UGEL. Determinar si es proporcional la cantidad entregada de los cuadernos de trabajos y textos escolares por parte de las UGEL a las instituciones educativas públicas. Verificar si el estado de los cuadernos de trabajos y verificar el estado, aquí perdón es el estado ya, verificar el estado de los cuadernos de trabajos y textos escolares y validar la promoción del uso de los cuadernos de trabajo y de los textos escolares. En cuanto a la metodología, se ha utilizado, bueno, se hizo en dos enfoques, ¿no? A nivel nacional y a nivel de, que comprendía lo que era la revisión documental, la aplicación de entrevistas semiestructuradas a ciertos funcionarios del Minedu, el análisis de la base de datos de cuestionarios realizado por la Comisión Auditora de, a las UGELes a nivel nacional, el análisis de la base de datos de los censos escolares y el diagnóstico que se hizo. Y a nivel de estudios de casos, se utilizó información recogida con instrumentos mixtos para cada uno de los 6 casos, principalmente durante el trabajo de campo, que fue de junio a agosto. Entonces, para ello, pues, se revisó el archivo documental, que es una verificación que se hizo de tipo cualitativa. Recordemos que hemos hablado que es mixta, ¿no? Tanto cualitativa como cualitativa. Entonces, para esto se analizaron 6 casos a nivel nacional, se realizaron entrevistas y talleres para los mismos, se realizó un cuestionario a las UGELes a nivel nacional. Esta ya pasa a ser cuantitativa porque estamos hablando de encuestas para alguna posterior tabulación. Hablamos de los censos escolares, ¿no? Disculpa que interrumpa, cada objetivo, cada pregunta tiene su propia metodología o la misma metodología es para varios objetivos. ¿Cómo has podido apreciar eso? Lo que se ha podido apreciar es de que según el objetivo se ha visto la metodología, porque hay tipo cualitativos y hay tipo cuantitativo. Para lo que son los estudios de casos que se seleccionaron, como se mencionó, en cuanto a la revisión de archivo documental, entrevistas y talleres de los 6 casos nacionales, se tomaron lo que son los gobiernos regionales de Lambayeque, Tacna, San Martín, Puno y Moquegua. Aquí un ratito. Un ratito, ya que, un ratito, por favor. Ya que los actores involucrados fueron pues el Minedu, ¿no? Como ente rector de la educación, y se consideró el análisis de las direcciones regionales, las gerencias regionales de educación, las UGEL y las instituciones educativas públicas, ¿no? Porque es del Estado. Entonces, para lo que fue las herramientas de recojo de información, se utilizó la revisión de la información cuantitativa existente, ¿no? Llamemos las encuestas, los censos y la evaluación internacional. Así como la base de datos que proporcionaba el Minedu de acuerdo a su relación pues de estudiantes, ¿no? Su padrón y todo esto que facilitaron en su momento. También encuestas censales que ya lo mencioné. Estas pasaban a ser como evidencias testimoniales obtenidas de otras personas en forma de declaraciones, ya que se realizaron las encuestas y las entrevistas estructuradas, ¿no? La revisión documental, revisión de expedientes, las literaturas en las cuales se han tenido que amparar porque mencionan en el texto, ¿no? Mencionan
las visitas in situ que realizaban para verificar las etapas de los procesos antes mencionados, ¿no? De ver cuál fue el estado de almacenamiento, ¿no? Y bajo qué condiciones estaban. Obtenidas mediante las inspecciones u observaciones directas hechas como evidencias físicas. Para lo que es el capítulo 4 de análisis y resultados, le doy pase a mi compañera Betty. Bueno, profesor, no sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Ya, profesor, siguiendo con la exposición de mi compañera, vemos el capítulo 4 sobre el análisis y resultados. Bueno, utilizando este caso con la metodología descrita, se realizó el análisis y la identificación de los resultados. Se organizaron en seis aspectos que se presentan, bueno, en este caso, que son la entrega oportuna de los cuadernos y textos escolares por parte en este caso, del Minedu a la UGEL. También se vieron la distribución de los materiales por parte de la UGEL a las instituciones, la suficiencia de la distribución de los cuadernos de trabajo y textos escolares, en este caso de Minedu a UGEL. La distribución en cantidad suficiente de los cuadernos de trabajo, el buen estado de los cuadernos de trabajo y la promoción del uso de los cuadernos de trabajo y textos escolares. Principalmente acá se está viendo principalmente se está identificando todo lo que son los resultados vistos a la problemática, ¿no? Que se está dando en este caso de la distribución de los cuadernillos. Puedes pasar, por favor, la siguiente. En el caso del objetivo específico 1, es en base al objetivo analizar si la entrega de los cuadernos y textos escolares por parte del Ministerio de Educación a la UGEL son oportunos, de lo cual se obtuvo el siguiente resultado. Nos dice que el Minedu no distribuyó cuadernos y textos escolares a la UGEL con suficiente anticipación, considerando que las UGEL cuentan con un plazo máximo de 55 días para culminar la distribución, lo cual nos dice que no se ha generado en el año 2013, tanto en los meses de enero y marzo, sobrepasando así ambos casos a la fecha de inicio del año escolar, que es el cual que deberían utilizar en ese caso los niños, ¿no? Lo que es los cuadernillos para las labores educativas. Dice que las causas críticas fueron las siguientes: las limitaciones e inconsistencias en los instrumentos de planificación. Como ya sabemos que si no se desarrolla una buena planificación, pues no se va, todo el proceso, en este caso de la distribución, no se va a dar de manera adecuada. También nos habla de los retrasos en los procesos de la contratación de los servicios de producción y transporte, ¿no? Que no va a permitir que en este caso los cuadernillos lleguen adecuadamente a los lugares, a las instituciones. Dice la inexistencia de un sistema de seguimiento orientado a la identificación de riesgos, que como podemos observar también, siempre tiene que haber un control, ¿no? Desde el que parte, desde el inicio del proceso que se va a desarrollar en la distribución en este caso de los cuadernillos, hasta la entrega. En este caso hay una deficiencia en ese aspecto. Pasa el otro, por favor. Ya, en el objetivo número 2 nos dice, específico número 2, la distribución de los cuadernos de trabajo y textos escolares desde la UGEL hasta las instituciones educativas se efectúa en plazos prolongados. O sea, se observó que alrededor del 40% de las UGEL distribuyó los materiales en plazos mayores, el anterior, mayores a 55 días. En este caso, las causas fueron las limitaciones en la planificación, que habíamos visto inicialmente también que se ha desarrollado en el objetivo específico número 1, la déficit en los procesos de contratación también de los servicios educativos, del transporte y las limitaciones para disponer de los recursos humanos dedicados a formar exclusiva la distribución. Principalmente es todo lo que tiene que ver con el personal, ¿no? Que se va a encargar de la distribución de estos cuadernillos. También limitado acceso al UGEL a la información pertinente, y la inexistencia de un sistema de seguimiento. Bueno, como he dicho anteriormente, que si no hay un control desde la salida, en este caso del proceso de salida de los cuadernillos hasta donde se tiene que entregar, entonces siempre va a haber un problema, un riesgo ahí.
El siguiente. El objetivo específico número 3 nos indica que la suficiencia en la entrega de los cuadernos de trabajo y textos escolares por parte del Ministerio de Educación a la UGEL. Se presentaron diferencias en la cantidad de los cuadernos de trabajo y textos escolares entregados por el Ministerio a la UGEL con respecto a la cantidad requerida, lo que generó que en el año 2013 solo el 56% de las instituciones educativas públicas a nivel nacional recibió cuadernos de trabajo en cantidad suficiente y en buen estado, mientras que para el caso de los textos de matemáticas fue del 84%. Bueno, nos indica acá que las causas para este desequilibrio, en este caso de la entrega de los cuadernillos, y que no se haya dado en los 100% en cada caso, fue la ausencia de un método de cálculo ajustado a la necesidad de material, tanto a nivel de Minedo como de UGEL, y los problemas en el registro del censo escolar, ¿no? Que no han sabido sobrellevar un proceso de data específicamente en los niños de las necesidades que tenían, en este caso para la distribución de los cuadernos de matemática y los casos que también son de comunicación. Pasa al siguiente, por favor. Objetivo específico número 4. Nos habla acá de la suficiencia en la entrega de los cuadernos de trabajo y textos escolares por parte de la SUGEL a las instituciones educativas públicas. Se presentaron diferencias en la cantidad también de cuadernos de trabajo y textos escolares instituidos por la UGEL. Bueno, acá principalmente nos habla de un objetivo específico parecido al anterior, donde también las causas fueron la ausencia de un método de cálculo, los problemas de registro. No todas las UGELs efectúan una distribución de manera que garantice que todos los estudiantes bajo su ámbito cuenten con el material, o sea, no se ha dado una distribución equitativa entre los estudiantes. Hay que algunos han tenido y otros no han tenido estos materiales. Dice, no todos los docentes distribuyen a los estudiantes el material educativo entregado debido al alto riesgo que representa asumir la responsabilidad frente a posibles pérdidas. Bueno, creo que eso principalmente se ha visto en todas las entidades públicas, ¿no? Que siempre la entrega de los cuadernillos a los niños se ha dado de manera muy distante, ¿no? O sea no han dado a todos los niños, o hay niños que quizás también no lo han querido recibir, o como maestros también, como indica acá, que han tenido ese miedo, ¿no? A entregar y que se dé la pérdida, que hay un problema, un proceso ahí a los maestros. Entonces, toda esta problemática se ha dado también por una mala planificación, ¿no? Desde el inicio, que no se ha dado un control exhaustivo al proceso de distribución de los cuadernillos. Y pasa el siguiente. Ya. En el objetivo específico número 5 nos dice el estado de los cuadernos de trabajo y textos escolares. No todas las UGEL a nivel nacional contaron con almacén adecuado. Solo el 23% de las UGEL cuentan con un almacén para resguardar el material educativo, ni con medios de transporte que permitieran resguardar el material y garantizar su buen estado. Bueno, esto creo que es una problemática que siempre va a existir, ¿no? Principalmente en lo que son provincias que al haber no desarrollan un ambiente adecuado para los cuadernillos, que se deterioran, entonces también no hay un buen control en el estado, ¿no? de los materiales. Y también lo que es el proceso para que se permita, en este caso, resguardar el material. Dice que las causas fueron que no programan los recursos financieros necesarios para el almacenamiento, que como se dice, a veces en provincias no se da adecuadamente esta distribución adecuada para el cuidado de esos cuadernillos. Existe poco conocimiento sobre la fecha de llegada a los materiales, ni el número de envíos, lo que permite programar adecuadamente. O sea, se da una mala programación, en este caso acá se puede decir que se da como que de manera inoportuna, ¿no? O sea, llegan los materiales y no están con el ambiente adecuado. En las órdenes de servicio de transporte contratadas por UGEL no se incluye específicamente técnicas de transporte referidas a garantizar la seguridad y buen estado de los materiales, ocasionando también acá pérdidas, ¿no? Muchas veces los materiales se deterioran y esto también causa un desequilibrio en la entrega de los cuadernillos a los niños de manera adecuada. El siguiente. Dice, objetivo específico número 6 nos dice la promoción de los cuadernos de trabajo y textos escolares. Se encontraron limitaciones para implementar
las actividades definidas para la promoción del uso de los materiales educativos y tampoco se pudo identificar sus resultados en el uso del material, lo que reflejó la necesidad de evaluar integralmente dichas actividades. Acá nos menciona que es importante señalar que durante la ejecución de la auditoría, el Minedu suspendió la estrategia de promoción del uso de materiales educativos de educación básica regular, indicando que se encuentran en evaluación. Vamos al siguiente. Entrando acá a las recomendaciones que se establecen en este informe, nos habla principalmente de estandarizar las características técnicas que deben tener los servicios a contratar para la dotación de material. Se evalúan las herramientas más inconvenientes para implementar en esta estandarización, que se pueden recomendar de la siguiente manera, que es definir e institucionalizar los lineamientos de política de dotación de materiales educativos, implementar la estrategia de unificación y estandarización del proceso de impresión, o sea que se dé una misma manera de lo que se va, ¿cómo se dice acá?, presentar o entregar el material educativo, implementar la estrategia de unificación y estandarización, emitir un instrumento normativo que estandarice los procedimientos asociados con el proceso de adquisición de servicios de impresión y distribución de materiales educativos. O sea, prácticamente hacer una normativa, ¿no? Como unas normas que puedan estandarizar ese tipo de impresiones y que no se dé el desorden, en este caso de los servicios, ¿no? Que no se den de manera desequilibrada. También nos dice el fortalecer el diseño de los principales instrumentos de gestión que dan soporte a la producción y distribución de los materiales educativos. Un plan integral de producción y distribución de material. Modelos operacionales, plan multianual de adquisiciones de materiales educativos actualizado. Y los planes anuales de contrataciones y adquisiciones. En este caso se considerarán las siguientes acciones: modificar el modelo operativo del programa presupuestal a fin de incorporar un enfoque de procesos. Definir una estrategia multianual de dotación de materiales que se refleje de manera articulada en todas las herramientas de planificación y ejecución, que es el principal problema, ¿no? En este caso, desde la planificación, todos los procesos que se van desarrollando hasta la ejecución, que es la entrega, en este caso, de los materiales a las instituciones. Elaborar un plan integral de producción y distribución de materiales educativos que incluye la planificación, el seguimiento y el monitoreo de los procesos de adquisición y distribución de materiales educativos de manera integral. El siguiente. Nos habla la tercera recomendación es desarrollar e implementar un sistema de información a nivel de Minedu que le permita hacer seguimiento a los procesos vinculados a la distribución de materiales educativos. Acá nos habla para hacer el seguimiento, en este caso, de la distribución adecuada de estos materiales, elaborar un tablero de control como herramienta de planificación y seguimiento del proceso de producción. También nos habla de las actividades, las tareas, para que se vea la secuencialidad, para que se vean los responsables de ejecutarlas, porque tiene que haber un personal también adecuado, ¿no? que realice ese tipo de labores. Y los tiempos de ejecución, porque tienen que tener un plazo también adecuado para la entrega de estos cuadernillos. Nos habla de la cuarta recomendación, desarrollar un sistema de seguimiento o un sistema de alerta temprana de la fase de distribución de los materiales desde la UGEL hasta los estudiantes. En este caso se considerará oficializar el plan de monitoreo y asistencia técnica para la distribución de materiales educativos de la UGEL hasta la institución educativa. Completar el sistema de monitoreo a la institución educativa de modo que permita recoger la información acerca de la entrega de materiales educativos de la institución a los estudiantes. O sea, prácticamente acá se va a desarrollar un proceso desde el monitoreo, desde la distribución, en este caso de la institución, hasta que llegue, en este caso, al estudiante, ¿no? Que se dé de manera, en este caso, adecuada y que todos los estudiantes también reciban una información adecuada de los cuadernillos y la importancia que tienen, ¿no? En este caso, para la educación. En la quinta recomendación nos dice realizar un estudio que permita definir los recursos humanos físicos, local, equipamiento y sistemas. También nos habla de financieros necesarios a nivel local
para implementar la cadena logística de distribución de los materiales educativos a todas las instituciones educativas. En este caso nos habla también de la recomendación 6, que dice recabar información del estado situacional de la UGEL a nivel nacional y sus limitaciones para responder a las funciones asociadas con la distribución de los materiales. En este caso se considera elaborar un informe situacional en condiciones de la UGEL para la distribución de materiales, definir la tipología del UGEL con base en el grado de complejidad de la demanda educativa, elaborar el manual de procesos correspondientes, que es también muy importante para, en este caso, para darse la distribución y que no se salte ningún proceso, simplemente que cumplan con el manual, y diseñar el manual de perfiles de puestos y el cuadro de puestos de la entidad en cada UGEL, en este caso a nivel nacional. El siguiente. También nos habla de desarrollar un plan de fortalecimiento institucional, que creo también es muy importante para, en este caso, para la problemática que se presenta en la UGEL. Nos habla acá de implementar la estrategia que nos menciona que ya está iniciada de gestión educativa en ámbitos rurales, que es principalmente el que se da el problema, ¿no? En provincias, en la parte rural. Incrementar la capacidad operativa de la UGEL mediante la dotación de personal administrativo y pedagógico. Acá también tiene que ver mucho también con las capacitaciones, ¿no? Que se da en este caso al personal que va a elaborar y va a desarrollar, en este caso, la distribución y también la información que van a dar de estos cuadernillos de la importancia hacia los estudiantes. Desarrollar el plan sectorial de desarrollo de capacidades. Organizar un programa de especialización en temas de planificación y de programación presupuestal que esté alineado con los procesos del sector educación. En la recomendación 8 nos habla de realizar una evaluación del sistema de programación presupuestal SIGMA para que permita programar las necesidades reales de la UGEL, principalmente en los almacenes. Nos habla acá que se va a realizar las siguientes actividades, que es modificar el modelo operativo programa presupuestal, incorporando enfoque en los procesos, que es su principal problema al parecer. Definir una estrategia multianual de dotación de materiales que se refleje de manera articulada en todas las herramientas de planificación y ejecución. Elaborar un plan integral de producción y distribución de materiales educativos. Bueno, que incluye también planificación, seguimiento, monitoreo y hasta la ejecución. El siguiente. Desarrollar y formalizar una metodología que permita tener una estimación de las cantidades de materiales que se requieren producir y distribuir. Parece también, como estaban indicando anteriormente, es importante tener un censo, ¿no? ¿Qué cantidad de niños, qué cantidad se va a distribuir para que quizás no se haga de más, en este caso, los materiales y se puedan también deteriorar o malograr, ¿no? En este caso, para que se dé de manera equitativa también la distribución. En este caso, se definir una metodología de cálculo para determinar las cantidades de materiales educativos a imprimir y distribuir a los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario. Entregar el cuaderno de distribución de materiales educativos por institución educativa a las UGEL y publicar en la página web del Minero. Entregar el cuaderno de distribución de materiales educativos por institución educativa también acá, publicar en la web. Ya, también como conclusión de todo, en este caso del informe y de todo lo que se ha podido observar y de las problemáticas que existen. Pues, teniendo en consideración como base la metodología descrita, se realizó el análisis y se identificaron los resultados organizados según los 6 aspectos examinados, obteniendo lo siguiente. El Minero nos distribuyó cuadernos y textos escolares a la UGEL con anticipación, ¿no? que fue uno de los principales también problemas. La distribución de los cuadernos de trabajo y textos escolares desde la UGEL hasta las instituciones educativas se efectuó en plazos prolongados. Se presentaron diferencias en la cantidad de los cuadernos de trabajo y textos escolares entregados por el Ministerio de la UGEL. Se presentaron diferencias en la cantidad de cuadernos, que también de la distribución. Las UGEL a nivel nacional en mayoría no contaron con almacenes adecuados. Y se encontraron limitaciones para implementar las actividades definidas para la promoción del uso de los materiales educativos.
Bueno, eso es principalmente todo del resumen de la problemática que se ha podido observar en este desarrollo de este informe, ¿no? Bien. ¿Quién más está del grupo? ¿Cuántos son en el grupo? No sé, cuatro. 4. O sea, hemos sido más, pero no todos han participado. Escuché que alguien está enfermo. Edgar Renato Ballenas está presente. Sí, profe, sí estoy presente. ¿Cómo está Edgar Tocayo? Una consulta, Edgar. Has participado de este tema, ¿no es cierto? Dime, a tu entender, ¿cuál crees que haya sido la importancia o la razón más relevante por la cual esta auditoría se llevó a cabo? Ten en cuenta de que aquí, de lo que han podido advertir ustedes, hay bastante problemática. ¿Qué crees tú? ¿Cuál de los problemas que han podido ustedes observar es aquel que resultó más preponderante para atender esta problemática a nivel de auditoría de desempeño? Profesor, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿no?, y analizado el tema, ¿sí me escucha? Sí, te escucho un poco Ya. bajo, pero te escucho. Ya, yo, bueno, considero de que el tema logístico de la distribución del material educativo, de los cuadernos de trabajo y de textos escolares, creo que es el principal problema, ¿no? Pero, pero yo creo de que este tema se podría solucionar siempre y cuando, pues, por ejemplo, el Ministerio de Educación contrate los servicios logísticos a nivel nacional de estos cuadernos de trabajo y textos escolares, con empresas, pues, importantes del país que tengan experiencia en la distribución logística, y que estas empresas logísticas se encarguen no los UGELs, sino en las provincias, ¿no? Sino directamente el Ministerio de Trabajo, que haga la contratación directa de empresas logísticas grandes, para que ellas a su vez hagan también la distribución en provincias, ¿no? Estas empresas grandes de logística pueden subcontratar, ¿no?, como tienen canales de distribución, para que puedan llegar fácilmente este material a los alumnos. Porque lo que estoy viendo acá es de que tanto hay fallas, más hay las fallas en distribución con las UGELs, me parece, ¿no? Entonces, Del ministerio a cada UGEL. claro, o sea, no que las UGELs hagan la distribución, sino que directamente el ministerio a nivel nacional haga la contratación con operadores logísticos importantes, ¿no? Sin Lo duda es una problemática seria. Dime. Y lo otro también es aquí de que al parecer no hay una data exacta de cuántos alumnos hay en el segundo grado, ¿no?, a nivel nacional, porque están indicando de que están llegando las cantidades recortadas para la distribución de los materiales. O sea, puede ser que la UG necesite 100 libros, pero solamente llegan 50, ¿no? Y aparentemente es porque no hay una data exacta, ¿no?, de la cantidad de niños que hay, ¿no? No, sin duda son problemas álgidos los que se presentan ahí en lo que ustedes han podido estar analizando. Sí, Dentro pero dime una pregunta más, estimado Tocayo. Dentro de las metodologías que han utilizado, he escuchado, me detuve a preguntar, que tenemos metodologías cuantitativas, cualitativas y de revisión documental y mixtas por cada objetivo, ¿ya? ¿Tú has podido identificar, dinos una variable cuantitativa que hayas podido, o que el grupo haya podido identificar, una variable cuantitativa, dentro de las que se ha podido estudiar? ¿Cuál ha sido? bueno, la variable cuantitativa debería ser, bueno, para mí el cálculo o la determinación de la cantidad de alumnos que deben haber en cada provincia, en cada departamento, que van a ser beneficiados con estos cuadernos de trabajo y textos escolares. Para mí Mm. ese sería, ¿no?, la parte cuantitativa, pues, ¿no? No, de hecho, está en función del objetivo que plantea cada pregunta de auditoría, pero esa es sin duda digamos, la variable sine qua non, ¿no? Con la cual se debe trabajar. Miren, yo estuve trabajando en el sector educación justamente por esa fecha, 2013, 2014 y hasta el 2016. Hola, María Velázquez, ¿quería decirnos algo?
Hola, María. Hola, ¿me escuchan? Sí, María, dinos. En lo que se refiere a lo que dice Renato, yo he tenido la oportunidad de hacer este censo del INEI cuando hubo en los colegios un tiempo, Ujú. y lo que se ve es que los directores que pertenece a las UGELs regionales, envían cada año su presupuesto, los que les piden, ¿no? Su presupuesto financiero, le piden incluso sus números de alumnos, lo que tiene la capacidad en cuentas hasta para el otro año para enviar todo el material que el Minedo envía. Pero la cosa que mayormente, incluso los directores no saben por qué no les llega todos los libros de textos o los cuadernos de trabajo completos como ellos los piden. Porque, y la excusa que tiene Minedo a la hora que ellos dan su reclamo es que los libros de texto duran 3 años, y hay libros de texto que aún pueden usarlo, le dice, y los libros de cuaderno de uso duran 1 año, entonces el niño se lo queda, mayormente se lo quedan, y los libros de texto duran 3 años. En ese caso, cuando ellos reciben esa respuesta que les han enviado, se les envía, por ejemplo, si tiene 500 alumnos, un colegio, y por ejemplo, ha mandado el director su documento que tiene 300 libros que solamente tienen 2 años de uso, o sea, tienen otro año de uso y solo le envían lo que le falta. Pero en este caso hay problemáticas también que esos libros están deteriorados, los alumnos los han rayado, algunos les han arrancado las hojas, están en mal uso, no están, hay colegios, incluso UGELs que no tienen almacenes donde guardar los libros que para el siguiente año se reparten. Entonces también hay una problemática aquí, incluso hay que el Minedo tampoco le da una buena respuesta a los profesores, y tienen dificultades también a la hora de repartir los cuadernos de trabajo y los libros de texto para los alumnos. Excelente, excelente. María Velázquez, veo que estás en el listado de los participantes del grupo, ¿no? Creo que no Ya. fue incluido porque no escuché mi nombre. Bueno, aquí te veo, aquí te veo. Yo también recién estoy tomando conocimiento que tú estás en este grupo. Muy bien, muy bien. Que bueno, al menos tienes conocimiento de parte, o sea, de fondo en este tema, porque Sí, tuve la oportunidad de conversar así con varios, incluso tengo mis tíos, la mayoría son profesores, y ellos me explicaban su problemática porque estaban haciendo sus maestrías ellos, y que estaban haciendo sus tesis, todas esas cosas, y me decían que les ayude. Y esa problemática siempre tenían ellos, que a la hora de repartir los libritos de textos, que eran más, los niños los rayaban y todo eso, y a la hora y después se les recibían libros nuevos, pero los anteriores algunos estaban deteriorados y ya no los podían repartir al niñito para que estudie. Entonces, ¿qué es esa problemática tenían? Decía, y Minedo lo único que me dice es, si ya tienes un libro de texto que tiene duración de 3 años, lo puedes usar y te envío lo que falta nada más. sí, Y presupuesto de financiero tampoco no les dan completo a los directores para que hagan, por ejemplo, un almacén adecuado para los libros que los niñitos devuelven para mira, ponerlos para hasta el el siguiente año. año, no sé si alguien sepa de un poco más de la problemática, un poco más atrás, pero hasta determinado año, creo de la década pasada, la región imprimía sus propios libros. ¿Y qué cosa pasaba ahí? Que era pues una cantera de generar expectativas de políticas. El gobernador regional ponía su foto, ponía su historia, se hacía un Así capítulo para en las así, últimas páginas. así es, así es, así es. En las Entonces, últimas páginas ponían. se centralizó el Ay, procedimiento a nivel de Ministerio de Educación y se sigue teniendo problemas, tal vez ya no de este tipo, pero hay de otros, ¿no? Te decía que en el año 14, 13, 14, yo estuve trabajando en una gerencia regional de educación y tocó hacer una inspección a estos almacenes, caramba, que superaban pues en estatura las columnas de cajas de libros, llegaban al techo y repleto el almacén, ¿no? O sea, tenía que haber 2 aulas a veces de almacén para justamente guardar estas cajas de libros. ¿Y por qué no se distribuye? La eterna respuesta: no hay presupuesto, tenemos que pedir de favor al alcalde que nos pague el flete para llevarlo,
Porque una cosa es, se ve en el mapa, pues, una región, ¿no? Tal vez en la región más pequeña, que es Tumbes, tal vez no haya esta problemática que hay en regiones más grandes que tienen costa, sierra, selva, ya que tienen montaña. Aquí la libertad para ir de la capital de Trujillo a la región que está más alejada, colindante ya con San Martín, son 18 horas en trocha carrozable, ¿ah? En trocha, ¿no? Entonces, con esa geografía, pues el problema es todavía 1000 veces más álgido todavía. Y no se distribuye en gran parte por estas problemáticas de presupuestos. Y ahí están, los libros están ahí. Ante esta situación, yo como auditor, a fin de asignar pues la responsabilidad de este tema, comencé a requerir información, a preguntar la propiedad de estos libros, de quién son. A ver, ¿qué dicen sus papeles? El Ministerio de Educación les transfiere estos libros. Ellos dicen que les transfieren en calidad de agente distribuidor, más la propiedad sigue siendo del ministerio. El ministerio dice que no, que se los da porque ya está bajo la responsabilidad de ellos, y hay un peloteo. Ese lado de las cosas no se visualiza, tampoco lo visualizo aquí en el problema, ¿no? Yo quería saber de quién es la responsabilidad de la tenencia de esos libros. El ministerio dice, es del gobierno regional, es del OGEL. El OGEL dice, no, es del ministerio porque a mí me ha trasladado con un acta, ¿no? Entonces yo no he ingresado en mi contabilidad estos libros y se va armando por ahí la discusión, ¿ya? Entonces, hay otro arista, hay un micrófono abierto, por favor, María, hay que apagar el micrófono, Es el ¿ya? mío. Sí, hay entonces una arista más en la problemática de esta, ¿no? Que es la sensación de que la SUGEL tienen este libros casi de favor, se los tienen almacenados al ministerio, porque el ministerio no ha hecho su trabajo de hacer un buen censo, de hacer esto, y no me da plata para Profesor, enviarlo. Dinos, Zoila, profesor, una pregunta. sí, Usted como auditor, ¿no? Ya en el campo experimentado. Lo que he podido percibir de esta auditoría es que definitivamente, y en la práctica se da, definitivamente el Estado, ¿no? Digamos, el Ministerio de Educación como ente rector, no, no debería, a mi parecer, facilitar los libros en calidad de préstamo porque tienen que devolverlos, ¿no? O sea, si no los devuelven o les falta una hoja o algo, es todo un tema burocrático para que el profesor, digamos, quede libre de ese cuadernillo que tuvo algún problema, ¿no? Que se malogró, que lo utilizaron. Si entendemos que estamos trabajando con niños de primero, segundo, tercer grado de primaria de educación básica regular, el niño tiene que rayar el libro, tiene que utilizar el libro. Entonces, bajo mi óptica, el Estado debería invertir más en educación. ¿En qué sentido? En que si yo voy a expedir cuadernillos, estos tienen que ser anuales. Ya tiene que haber una programación, tiene que haber todo un flujo operativo, un flujo presupuestal, todo un tema de planificación, de logística, ¿no? Para que la entrega sea pues oportuna, sea suficiente y pues el niño pueda llevar a casa el libro y trabajarlo, cosa que llega al fin de año y el profesor va a poder, a inicios de año el profesor va a poder promocionar los libros a los niños sin miedo a que a fin de año el niño no le devuelva, o digamos los padres de familia que somos los responsables, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva. Ahora yo le pregunto a usted como auditor, ¿qué es lo que podría usted sugerir, ¿no? Porque finalmente son sugerencias las que el auditor brinda y se entiende que la entidad no va a poder o el gestor va a poder pues asumirlas y ponerlas en práctica en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su recomendación al respecto, ¿no? Teniendo en cuenta que estos libros se vienen dando para 2 años, cuando pues
no, a mi parecer no aplica para niños, no sé en su caso. Sí, está bien, es una excelente punto de partida, punto de vista. Entiendo de que algunos libros sí tienen esa característica que tú dices y otros tienen una característica de calidad de texto y que se revisan y que se tienen mayor, digamos, tiempo de uso. Mira, en calidad de auditor, ya la recomendación que voy a hacer está en función del objetivo de la auditoría que he hecho. Ya, en el marco de la revisión en la cual estaba yo, que era un control preventivo, en aquel tiempo se hacían los controles preventivos, ya desde el 14 para adelante es el control simultáneo, ya. La visita era de inspección, sí, una visita inspectiva, inopinada, pero con fines preventivos para detectar riesgos y recomendar que se atiendan esos riesgos, ¿ya? Pero el riesgo por el cual yo estaba queriendo saber a quién le digo que cuide sus activos, porque esos libros representan una inversión. Aquí he visto la cantidad de soles que se invierte o que se han invertido en aquel año en estos libros, ¿no? Estos libros que representan un activo están siendo deteriorados en espacios abiertos, con cajas de cartón apilados, chancándose, con la humedad y todo eso, deteriorándose. Entonces, si esto es un activo que está registrado bajo la propiedad, la posesión, que no es lo mismo, propiedad o posesión, de la UGEL, entonces, señor UGEL, este es un problema que tú tienes, porque esto es tuyo. Ellos decían, esto no es mío, lo tengo de paso, ya es de allá, vamos al ministerio. Yo recuerdo estaba, no recuerdo el señor, pero cometió el desliz de derivar mi correo electrónico a su viceministro, ya, y me lo copió a mí, me copió a mí, seguro por error, me copió lo que le decía al viceministro. Mira lo que llegaba. No sé qué cosa querrá la Contraloría. Ahí atiéndelo, así le dijo. Ah, mi correo que yo le había enviado, no sé si al ministro o al viceministro, pero se lo derivó así, ¿no? Ya, en fin. Él me responde que hablamos de que esto se transfiere al ministerio. Entonces, ni siquiera se sabe de quién es el activo, el físico que estamos cautelando en nuestra visita de inspección. La recomendación obviamente está orientada pues a cautelar eso, a distribuirlo, a entregarlo. Ya, obviamente no teníamos de fondo pues toda la problemática que se está mencionando acá, pero si ellos decían, mira, no lo entrego porque no tengo dinero para llevarlo allá. El programa PELA, que es el programa por el cual llegan estos recursos, estos libros, ese presupuesto del PELA no indica que yo puedo coger dinero de ahí para pagar fletes. Ya, entonces como no puedo coger plata de ese programa PELA para fletes, no tengo de dónde sacar plata para fletes. Ya, y esa era la excusa, ¿no? Pasó el tiempo y al siguiente año, al finalizar bueno, a inicios del siguiente año, volví a la SUGEL, pero ahora sí a hacer una auditoría a la ejecución de los recursos, ¿recuerdo? Y resulta que habían pagado del PELA canastas navideñas para todo su personal del PELA. Entonces, el PELA para flete de los libros no hay, pero canastas navideñas sí había. Es netamente un tema de gestión, un tema de buena voluntad, un tema de querer hacer su trabajo. Obviamente nosotros observamos que ese pago de canastas navideñas con cargo al presupuesto del programa de logros académicos del ministerio que había hecho la UGEL, era un pago irregular, ilegal, y por ahí se encaminó y por ahí fueron sancionados los directores de dos UGEL que habían tenido ese problema. ¿Ya? Entonces, es una pena tener que comprobar que es un tema nuevamente de personas, flujos, problemas entendidos, estudiados, revisados, programados, existen, es un problema de gestión, es un problema de personas, es una lástima tener que reconocerlo. Rufino, dinos, por favor. Bien, buenas noches y muchas gracias. Sí, Bueno, yo tengo una perspectiva desde el ángulo de la consultoría, la asesoría a gobiernos regionales. En este caso yo estoy en Tumbes. qué bueno.
No soy profesor, soy ingeniero, abogado, pero dentro de las ingenierías y el Eres derecho me ingeniero, manejo abogado y licenciado en administración. me Caramba. manejo en la asesoría del gobierno regional como asesor ejecutivo. Ah, qué bueno. Pero, mi estimado Aaron, tú has dicho alguna verdad, ¿no? Es una cuestión de personas y cuestión de Así es. voluntad. Y yo quería centrarme un poco, no sé de cuándo es esta auditoría, porque solamente ha puesto el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre, pero no sé de qué año. Pero quiero venirme a la época actual, ¿no? De lo que yo puedo apreciar y cómo la concepción de a poco es cómo se va orientando y debe mejorarse, ¿no? Una realidad en que la percibo y he puesto mi cota de arena para que se cambie un poco. Ahora, en lo que es la propiedad y la responsabilidad y la tenencia, ¿no? La propiedad es del Estado. La tenencia son de las UGELs, son unidades orgánicas de tercer nivel de los gobiernos regionales y está dentro de su responsabilidad cautelar, vigilar, eh, tener a buen recaudo y hacer un buen uso y una buena distribución de todo el material educativo que se le brinda a cada una de las direcciones regionales de educación y sus UGELs, ¿no? Pero ¿cuál es el tema acá? Y eso es una cuestión de personas, como lo has dicho. En Tumbes, por ejemplo, eh, las camionetas, o sea, los vehículos, no están a servicio exclusivo. No obstante que cada dirección tiene su vehículo, pero en el momento de que se necesite, tienen que participar y proporcionar sus vehículos para atender justamente estas necesidades que muchas veces no se trasladan de presupuestos para cosas como los fletes, pagar una guardianía, pagar una estiva, pagar una desestiva. Entonces, ¿y de quién depende? ¿De quiénes son? Que no hay una buena gestión de los directores. ¿Por qué? Porque siendo unidades operativas de tercer nivel, no actúan como tal en ese escenario porque todavía se creen que son sectores independientes y piensan de que así como están, no piden porque piensan que el sector central les va a dar. Entonces, una cuestión de concepto de cómo manejar los presupuestos y cómo tener una responsabilidad de la transferencia de la tenencia. Cuando salen de los almacenes del sector central y se distribuyen a nivel nacional, una vez que se ha descargado de la PECOSA y pasa al CARDEX o del VINCAR al CARDEX, ya salió de la sede central, ya no es ya salió a su gasto, ya está en gasto. Entonces se transfiere la responsabilidad del producto, del bien, del Estado, a las unidades de educación de los diferentes lugares del país, ¿no? En la forma en que se distribuye. Pero ¿dónde radica justamente la buena cautela? Es en la responsabilidad que debe designar cada director en su plan de trabajo anual a cada uno de sus estamentos, ¿no? O sea, yo lo veo de la forma de la pirámide macro, cómo debe distribuirse la responsabilidad de la tenencia de los productos del Estado en beneficio de los ciudadanos y de los sectores más necesitados, ¿no? Que son los que debemos cuidar más todavía, ¿no? Donde la riqueza o la distribución de la riqueza del Estado debe llegar de la mejor forma, aunque sea con un cuadernito, ¿no? Sin Esa duda. es la apreciación que yo tengo desde el ángulo de la actualidad, del hoy, ¿no? Porque no sé de cuándo es esta auditoría, no he puesto el año. Esa era mi apreciación, Sí, mi estimado Edgar. sin duda, y estás totalmente encaminado en la perspectiva que tenemos también nosotros, ¿no? Zoila, nuevamente tu mano está levantada, por favor, dinos. Sí, sí, profesor. Yo lo que quería aportar era de que justamente lo que acaba de decir Rufino, pero yo les comenté desde el inicio que mi experiencia es netamente privada. Entonces, yo trabajé en una empresa de la importación de cigarros a nivel nacional. Entonces, dentro de
de los indicadores que nosotros teníamos en la parte logística era justamente la custodia del material publicitario que no era propio de la empresa que distribuía, sino de la marca. Entonces, en este caso yo lo voy a asemejar a lo que son la entrega de libros a través de la posesión que se da y lo que es la propiedad, que es lo que acaba de hablar Rufino, ¿no? Nosotros como responsables de tener en este momento la distribución del material, nos encargábamos, si bien es cierto, hay fletes que no son propios de nuestro producto, pero es parte del marca. En este caso sería el Estado, a través de las regiones, que el fin último y básico era la educación. Entonces, todo este tipo de lineamiento de la custodia y todo eso está netamente ligado a la parte de distribución que debe realizar cualquier ministerio, porque el cuidado, la cautela y todo eso es parte de la marca que tienen ellos a través de los niños. Si bien es cierto, en el Estado no se llega a concretar porque hay un dile y que te diré o un toma, dame a quien le conviene, por lo que hemos podido ir avanzando. Pero sí también creo yo que falta un lineamiento del retorno. Por ejemplo, si hay una entrega formal de una cantidad de libros, hay que ver si hay una estadística de retorno de los libros. Y bajo esa estadística de retorno debería existir la cantidad de tiempo en el cual se deberían de desechar esos libros. Ya Susi nos habló del tema de los niños. Es imposible que un niño vuelva a trabajar con un libro que ya está de por sí mal utilizado. Por lo tanto, creo yo que el lineamiento de retorno debería ir de la mano con el tema de la cantidad de tiempo o la depreciación que le podríamos decir para poder desechar notarialmente, si es posible, esa cantidad de libros que están generando un gasto de logística en cuanto a almacenaje que tiene costo cero. Porque ese costo prácticamente sirve para que se sigan deteriorando. Entonces genera un costo negativo. Entonces, yo lo he relacionado con la experiencia que tengo en empresas internacionales y creo yo de que hay mucho que trabajar, ¿no? Entonces, por ahí va mejor. Sin duda, hay mucho que hacer en el sector público. Mira, y tú hablas de un tema que casi colinda con la mística del trabajo y en el sector privado, ¿no? Esa mística debería existir en el sector público y parece mentira que no la hay. Todavía en el sector público, que es donde se entiende, así como Rufino dice, en beneficio, en pro de los niños, al menos que sientan que un cuadernito les llega, ¿no? Es una lástima tener que reconocer que muy pocas veces se encuentra mística en los servidores públicos, ¿no? Ya hay desde chanzas, bromas, hasta ejemplos, pues, tristes de esto, ¿no? Ya el servidor público de verdad no genera, no tiene en general, lastimosamente, hay honrosas excepciones. Ya yo trabajo en el sector público desde el cuarto ciclo de la universidad. Hay honrosas excepciones, gente que sí vive entregada a su servicio público y a su rol, ya, pero son eso, ¿no? Son excepciones que confirman la ley de que lastimosamente esa mística está faltando, ¿no? Ya quisiéramos tener impreso, ¿no? Impreso esta vocación de servicio, ¿no? Es una pena leer comentarios en redes sociales, como por ejemplo que se envíe un petitorio porque hemos apoyado en la campaña y no nos dan puestos públicos. El puesto público no es eso, ¿no? ¿Cierto? Si vamos al puesto público pensando de que el puesto público es mi recompensa por haber gritado más o gritado de una forma u otra, jamás vamos a obtener una mística como servidor público, porque pensamos que es eso, pues un motín, es un punto. Por ahí es un tema que lastimosamente el Estado sigue perdiendo, sigue perdiendo.
Dinos María, contigo terminamos el tema para ver si hago algo de lo que es clase el día de hoy. Dinos María. María. María, levantaste la mano. ¿Quieres Ya, decirnos sí, algo? sí, ¿Sí? sí, Ya, sí. ya. Cuéntanos. Otra cosa que les quiero comentar aquí en la auditoría hay una parte que dice, mire, dice contar con los materiales adecuados en el aula de manera oportuna, en cantidad suficiente y en buen estado, no asegura que los estudiantes lo usen. Mm, Un estudio del Banco Mundial afirma que existen razones adicionales por las cuales los libros de texto no son utilizados, entre las cuales destacan el temor de que el material sea dañado y luego no reemplazado, la prevalencia de prácticas adicionales en el maestro, o sea, puede decir que el maestro no sepa usarlos. También está la capacitación que no existe para los maestros en cuanto al uso del material pedagógico. mm. Está buena Es la lo que les quería expositora. comentar, ¿no? La Lo que última decía expositora también, estuvo buena también. Esa última ah, expositora que está contigo a tu lado. ah, Está La con mi exponiendo bebé, también. bebito, Dani, con mi bebito aprendiendo, aquí, aprendiendo. dándole de Está lactar bien, está y bien, está bien. Felicidades, felicidades, María. sí, eso Mira, les quería mira, comentar, ¿no? O sea que dice que claro, pueden tener todo el material, pero el temor del profesor a que el niño dañe el material y más que el minero no lo reemplace es algo que sí está bastante alto, ¿no? Entonces, como si, no, aparte que no están capacitados para usar ese material, peor el temor de repartirlo. mira, todo eso es lo que es excelente, María, muchas gracias. Todas esas circunstancias se pueden advertir y de ahora ya no del lado de alguien que de repente tenga un interés de recibir una cuota más de presupuesto, de recibir un aumento, un ascenso laboral, o si no de alguien que tenga interés en el tema, está siendo advertido, está siendo expuesto, está poniéndose sobre la mesa por un ente independiente, como es el Sistema Nacional de Control, ya que a lo cual no se le puede atribuir pues algún interés en concreto, si no es el de poner en relevancia la problemática y efectuar recomendaciones de mejora. Yo veo ahí que está recomendando cosas muy modernas, como hacer cuadros de mando en el Estado. Estoy seguro que si el 1%, el 2% de servidores públicos saben qué es el cuadro de mandos, estoy siendo muy optimista, ¿no? Al igual que la gestión de riesgo también, ¿no? 1 o 2%, 1 o 2% del total del universo de servidores públicos que sepa qué es, cómo se hace, para qué sirve, conceptos como cuadro de mando, gestión de riesgos y balance scorecard, estoy siendo demasiado, demasiado optimista, ¿no? Ya el Estado tiene que proponer un cambio generacional y aquello que va renovando estos cuadros antiguos tiene que venir pues con primero con reglas claras, ¿no? De meritocracia, que ya tenemos, ¿no? Que ya tenemos, pero que todavía por algo no se han llevado a la práctica concreta, ¿no? Ya de las entidades que deben ser trasladadas a servir, ¿cierto? No sé si una municipalidad, ya al menos una en el Perú, ya esté incluida en el servicio. Yo estaba en una universidad pública y la universidad pública había logrado pasar a la cuarta fase, no a servir, sino a la cuarta fase. Y ponía pues en sus redes sociales la primera universidad del Perú, decía, ¿no? Que gestiona procesos y va rumbo al servir. Ya. Y en el año 2018, ¿eh? 2018, la primera. Y era pues un tema publicitario para las autoridades de esa universidad. Llegó el nuevo rector y Baltacho todo lo avanzado, ¿no? Volvió a sus temas antiguos, ¿no? Y es una pena tener que reconocer ese lado del servicio público que, bueno, que va a tener, que tiene mucho que bregar aún para poder hablar, pues, de conceptos como eficiencia, eficacia, calidad, ¿cierto? La calidad no es un componente tangible. La calidad es el componente que percibe el lado del que recibe el servicio público. ¿Ya? La expectativa que éste tiene, si se ve suplida, si se ve coberturada, si se ve cumplida con el servicio, ¿cierto? Es lo que genera
calidad. En la medida que estas expectativas se ven cumplidas o superadas, hablamos del nivel de calidad, ¿no? En la calidad la sentimos nosotros, ¿ya? No es un indicador que provea la institución, sino que la percepción, es la percepción de nosotros hacia ello. Llegar a esos puntos es algo que es cierto, viendo ejemplos tan tristes como el que por algo ha quedado como último tema del material educativo, por algo habrá quedado, ¿no? Porque de repente desnuda problemas todavía mucho más directos hacia lo que hemos visto nosotros, ¿no? Mis hijos menores están en colegio particular y también reciben libros, pero no del Estado, sino de un fondo rotatorio, del cual es parte del colegio privado. También reciben libros que tenemos que devolver a fin de año y tienen que estar en buenas condiciones porque es parte de este fondo rotatorio, ¿no? Si está por A o B, ahí están en malas condiciones, tenemos que pagar ese libro, ¿no? Entonces, no es un tema que ricos y pobres ni nada, es un tema de sistemas por el cual tratamos de darle lo mejor, pues, a nuestros estudiantes. Estoy a la cantera del futuro, la educación. Ya, alguna vez en alguna charla me preguntaban si la educación incidía en el tema de los valores, ¿no? Obviamente, sin duda que incide, pero no es esta educación memorística ni nada, es la educación que recibimos primero en casa, como no, ¿ya? Y esta educación que viene compartida y guiada pues al ejemplo, a los valores, ¿no? Pero esta educación es complementaria a la educación que debemos tener como pueblo culto, como pueblo que al menos sabe qué le circunda, ¿no? ¿Qué está a nuestro alrededor, ¿no? Vemos a mucha gente levantando el puño. Si quieres hablar, ahorita. Mucha gente levantando el puño izquierdo y está bien, porque supongo, imagino, estimo, preveo, alucino que sabe qué es eso. Pero vas y le preguntas qué es eso, como alguna vez le pregunté a un taxista, ya no tienen ni la menor idea de lo que es, pero ya tiene la sensación de que eso es lo suyo. Y vamos para adelante, ¿no? No saben ni siquiera qué va a pasar medio metro después de él. Pero estábamos en ese tema, que es una falta total y absoluta de cultura. Susi, dinos, Susi. Profesor, entonces a lo que usted comenta, ¿no? Como para cerrar, dijo ya, Sí. habría que definir como Ministerio de Educación si los cuadernos de trabajo y los de comprensión lectora serían aún, tanto el de matemática como el de comprensión lectora, serían aún para cuadernos de trabajo, para que sean reutilizados y vemos que no es tan factible, o sería de cambiarlo, ¿no? Ya no cuadernos de trabajo, sino tipo, digamos, cuadernos instructivos. O sea, yo les doy los libros donde el alumno no va a rayar en ellos, sino trabajará en sus hojas aparte, y pues estos libros van a ser utilizados 2, 3 veces o las veces que requieran según la planificación que hacen. O sea, habría que ver en sí el trasfondo y empezar a tratarlo de raíz, ¿no? Y Pero dime, para eso, mi dentro de parecer, algunas de las tendría que definirnos. recomendaciones, dentro de algunas recomendaciones que has podido tú revisar, ¿hay algo de esto? ¿Hay algo de esto? No, ¿cierto? no hay. Sería interesante, en primer lugar, ver qué se logró, porque el logro, estimados participantes, no es la auditoría en sí. El logro no es la auditoría, el logro es lo que el gestor haga con La las aplicación. recomendaciones de la auditoría. Ahí está el La logro, aplicación. así es, el logro verdadero el plus que aporta la auditoría de desempeño. Ver qué cosa hizo esta ¿Me entidad permite? con... Sixto, por favor, claro, un gusto. Sí, buenas noches con todos. Yo veo ahí 3 aspectos. El uno es el aspecto contable. ¿Cómo deben establecer en el balance la propiedad que usted mencionaba de los libros y los cuadernillos? ¿Ok? Entonces, y el otro aspecto es la distribución, los procedimientos de distribución desde el Ministerio, UGEL, centros educativos y los estudiantes.
Y el tercer aspecto es el uso. Si tenemos, en cuanto a propiedad, se tendría que ir transfiriendo y eso tiene que reflejarse en los estados financieros del ministerio, de las UGELes y de los centros educativos, porque esos son activos. Que si hablamos de libros, eso tiene que estar registrado en la biblioteca de cada centro educativo. Y por lo tanto, si se transfiere la propiedad, ya sería el propietario el centro educativo para darle, ¿no?, en uso, en préstamo, y si los cuadernillos ya sería un tipo de donación hacia el estudiante. Entonces, esos tres aspectos se tienen que resolver, pero tienen que estar debidamente en procedimiento. Yo no sé, usted como auditor, por ejemplo, cuando he hecho las auditorías y en el aspecto contable, ¿cómo se registran eso? ¿En activos? ¿No? Se Excelente, supone que los excelente. libros son activos que deben estar registrados porque es una inversión que se hace. No es un Claro. activo fijo, pero es un activo que va a estar, o en todo caso, sería un activo fijo, ¿no? Porque va a la biblioteca y eso tiene un uso, pues, una vigencia, ¿no? Hasta cuando le den de baja. Y entonces ahí esos tres aspectos se tendrían que resolver. ¿Cómo registran la propiedad, que debe estar registrada en los balances? El otro son los procedimientos de distribución desde el Ministerio de Educación hasta los Hasta el centros estudiante. educativos. Y el otro es el uso, ya cómo deben usar los cuadernillos, o en todo caso se le dona, pues, ¿no? Se le regala a los estudiantes y el libro queda para uso por los años que puedan estar, ¿no? 5, 10, no sé cuántos años más. Excelente. Aunque hay libros que tienen antigüedad de 20 a 25 años en la biblioteca, y algo Ya más. ves, ya ves. Definitivamente son aspectos que sin duda llaman la atención. Yo sí, cuando vi el tema, me interesó mucho ver cómo es que eso lo reflejaban en respecto de la propiedad para asimilarlo respecto de la responsabilidad de esto, ¿no? O no cabe duda que la responsabilidad viene dada por sus manuales, sus reglamentos internos y todo eso, ¿no? Pero si ese tema está dependiendo de ti porque es institucionalmente una posesión tuya y está incluido dentro de tu estructura de activos y todo esto, pues tienes una cuota más de responsabilidad ahí, ¿no? Ya y hasta que terminamos el trabajo, infelizmente no era una auditoría, sino era un tema de control preventivo, ya les dije, no se determinó. No, nadie lo determinaba así, ¿no? ¿Cómo recibes? A ver, ¿dónde lo haces? ¿Dónde lo en un tema en stand-by? Él decía, ya le transferí acá y esa es responsabilidad de él. Y el de acá decía, yo he recibido en calidad de tránsito porque tiene que ir más allá, ¿ya? Y no se definió, no se definió. No he visto ese punto dentro de la problemática que se está exponiendo en el curso. El caso es del 2014, ¿ya? Y bueno, quedó ahí. Tus 3 líneas de acción sin duda serían una cosa increíble de poder concretarlas, ¿no? Sería una cosa que podría ayudar mucho. Y sin duda, pues, rescatemos la palabra mística, ¿no? En el trabajo, ¿no? Zoila trabajando en el sector privado, se ve que le impone eso a su labor, siendo sector privado, ya esa misma mística se requiere en el sector público, porque en el sector público se están atendiendo necesidades de las personas que tienen esperanzas en que el Estado les supla alguna de esas necesidades. Y bueno, ya vemos que esto poco a poco tiene que ir cambiando. Jóvenes, en realidad ha estado muy buena la exposición, felicidades al grupo, felicidades a los 5 grupos, en realidad me quedo más que satisfecho con su participación, con su performance, porque han manejado los conceptos, ya yo comprendo que el estudio, el diplomado de 5 meses, pues algo tiene que dejarnos, pero veo que ustedes tienen ese algo y una cuota más todavía. Ya han podido manejar conceptos, ya saben dónde ubicar determinados procedimientos dentro de los pasos que se hacen en la auditoría de desempeño.
Así que me doy por satisfecho respecto de lo que he escuchado de ustedes. El día lunes vamos a terminar con nuestra última clase, el día 20 de septiembre, si mal no recuerdo. Sí, ¿no? Ya, 17, 18, 19, 20, claro. Y con esto terminaríamos nuestra clase. Tenemos que hablar un poco de lo que es el seguimiento de medidas correctivas. Como te dije, ahí se ve el logro de la auditoría, cómo se implementa estas recomendaciones. ¿De acuerdo? Entonces, si no hubiera más preguntas, si no hubiera más participaciones, nos hemos pasado unos minutos del tiempo, pero siempre es grato poder hacerlo con personas que participan del debate, ¿no? Muchas gracias Susi, muchas gracias a su grupo. Ya estamos viéndonos el día lunes, ¿de acuerdo? Gracias también, profesor. Ok, Buenas noches. cuídense. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profesor. Gracias, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas